Bueno, y para continuar con el programa del día de hoy, que trata sobre la situación actual de la Argentina con respecto a su deuda soberana y la perspectiva de este tema con respecto al proceso electoral, pero hoy vamos a profundizar en el vínculo del país con el Fondo Monetario Internacional. Les recordamos a todos que el año pasado realizamos un programa en el que tratamos el recorrido argentino durante de las últimas décadas en relación a este tema, y hoy nos vamos a centrar principalmente en lo que fue aconteciendo a partir de junio del año pasado, cuando se firmó el acuerdo del FMI, hasta la actualidad. Muy bien, buenos días a todos. Tal como comentaba Flor, nos vamos a centrar a partir de que se firmó el acuerdo con el FMI, que no es el único, pero sí el principal acreedor de la deuda argentina. Y este acuerdo que se firmó, ya como dijimos, en junio del año pasado, se llamó un acuerdo de stand-by, que fue en ese entonces por 50.000 millones de dólares durante 3 años. Posteriormente, este organismo comunicó una ampliación de fondos que fueron por 7.400 millones de dólares, que se suman a esos 50.000 millones de dólares. Y una particularidad que tiene este acuerdo es que es el mayor préstamo que se otorgó del FMI hacia cualquier país, y es el primer crédito que sale después de solo 6 semanas de haber sido solicitado, es decir, que las negociaciones se dieron en un tiempo absolutamente rápido. Y algo que es para recordar, digamos, es que si bien no es el único, por supuesto que no es el único mecanismo de crédito al que puede acceder la Argentina, pero sí suele ser una de las tasas más bajas en comparación a lo que es el mercado financiero, pero como contrapartida la Argentina tiene que comprometerse a cumplir ciertas medidas que debe aplicar en su economía, ya sea cualitativas o cuantitativas, que por ejemplo se refieren generalmente a reducir el gasto público. Y esto se puede ver, por ejemplo, en reducir los subsidios al transporte, a los servicios, en disminuir el personal público, digamos, e inclusive, por ejemplo, el FMI revisó el presupuesto argentino para el 2019, o sea, que fue diseñado este presupuesto bajo la supervisión de los técnicos del FMI. Y una particularidad también que creo que es importante analizar es el contexto internacional en el que se da este acuerdo, que es un contexto internacional justamente restrictivo, ya que en ese entonces una jugada de Trump subió los tipos de interés de Estados Unidos, lo que provocó el desplome del peso. Por eso fue que se produjo una corrida cambiaria y los argentinos salieron a comprar dólares. Y en solo una semana el peso argentino perdió el 15% del valor. El Banco Central perdió 5.000 millones de dólares de su reserva en un intento por contener el dólar. Entonces, nuestro país necesitaba una inyección de capital para mantener la estabilidad. Por eso Macri, atribuyó la turbulencia al contexto internacional y también al desastre que supuestamente fue heredado por el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. Bueno, antes de continuar, le damos la bienvenida a Agustín Albini, que se acaba de unir a nosotras. Él es compañero nuestro del observatorio y va a estar ayudándonos a comentar esta temática. Además, tenemos la oportunidad de contar nuevamente con los aportes de José Fernández Alonso, quien es doctor de Relaciones Internacionales por la Universidad Nacional de Rosario, profesor de Economía Internacional en esta facultad e investigador del CONICET. Lo que realizamos con José fue acercarles una serie de preguntas acerca de esta temática, y vamos a compartir con ustedes los diferentes aportes que él fue realizando. La primera que le consultamos fue acerca de la diferencia que existe entre default y reperfilamiento. Hola, muchas gracias por la invitación. Bueno, tal como lo marca la pregunta, cuando hablamos de deuda soberana o cuando hablamos precisamente de crisis de deuda soberana, nos encontramos con un árbol de conceptos bastante nutrido, tal como el de cesación de pagos o default, el de reestructuración y el que comenzamos a escuchar y hablar a partir de la semana pasada con los anuncios realizados por el gobierno nacional, que refiere al reperfilamiento. Todos estos conceptos dan cuenta de situaciones disímiles, no obstante parten de una situación común que tiene que ver con una modificación de los términos originales pautados entre un deudor y un acreedor. En el caso de la República Argentina, entre el Estado Nacional con sus diferentes acreedores, que es un universo bastante multiforme de acreedores que tiene
el país, como tienen todos los estados soberanos que tienen deuda. El reperfilamiento refiere a un ajuste menor, si se quiere, ya que lo que se busca con un reperfilamiento es modificar los plazos fijados originalmente en los contratos de deuda, que los contratos de deuda están incluidos en todos los instrumentos de deuda, y supone, si se quiere en términos llanos, patear la pelota hacia adelante. Un reperfilamiento no supone una quita de intereses ni por supuesto de capital, sino una modificación en los plazos en los cuales se va a restituir ese préstamo original que supone la compra de un instrumento de deuda. En el caso de la reestructuración, ya empezamos a hablar, sí, de una quita de intereses, de capital y también un estiramiento de los plazos de la restitución de esos intereses y de capital. Lógicamente, la combinación entre las quitas va a depender de caso a caso. La quita promovida por la República Argentina a partir de su reestructuración, que comienza en el año 2005 y tiene un segundo tramo en 2010, fue bastante osada y cuestionada por los organismos financieros internacionales, particularmente por el Fondo Monetario Internacional y por los acreedores que tenía Argentina en ese momento, sobre todo los que estaban sindicalizados, porque lo que se propuso fue una quita bastante sustantiva, que no había tenido precedentes históricamente en términos de quita de intereses y de quita de capital. Cuando hablamos de cesación de pagos o de default, que es lo mismo, tenemos que decir que se trata de una situación en la cual un deudor deja de pagar voluntariamente o involuntariamente sus compromisos financieros. En este sentido, un default puede preceder a una reestructuración de deuda soberana, o por lo contrario, se avanza en un reperfilamiento o en una reestructuración de deuda para evitar caer en esa cesación de pagos. Bueno, creo que es fundamental esta diferenciación que hace José, porque en estos días, a partir del anuncio de esta medida, se escuchó en varios medios esta hipótesis de se estaba tratando de encubrir un default utilizando el término reperfilamiento, pero creo que José acá deja bien en claro, digamos, cuáles son las diferencias entre uno y otro. Claro, bueno, buenos días. Primero, antes que nada, bueno, yo soy Agustín. Gracias Paola, Florencia y Gabriela por invitarme. Sí, José lo ha dejado muy claro, la distinción, la cuestión que se pone en boga, y por eso los medios lo han criticado, es que Argentina tuvo una especie de default selectivo, se le dice, gracias a este reperfilamiento, es decir, porque Argentina extendió los plazos para pagar su deuda. Es decir, la idea del bono es que al país se le otorga un dinero X, supongamos $100.000, por poner un número, y decir, bueno, yo de acá a 10 años te lo voy a devolver y mientras tanto todos los meses te voy a pagar un interés. Y entonces, si yo estiro esa devolución, que fue lo que hizo el reperfilamiento, evito tener que devolverte ese dinero a determinado momento. De esa forma evito tener que hacer frente a ese compromiso si yo no tengo el dinero. Y se criticó desde los medios esto, de medios opositores al gobierno, sobre todo, porque hace 5 años, o en realidad hace 7 la primera vez que se dio el fallo, cuando Argentina decidió no pagarle a los fondos buitre, a los llamados fondos buitres por el periodismo, los holdouts, es decir, aquellos tenedores de deuda que no habían entrado en la reestructuración ni del 2005 ni del 2010, se le declaró a Argentina en default selectivo por parte de diferentes organismos financieros y de agencias calificadoras de riesgo, además de diversos medios de opinión.
Entonces planteaba la distinción de la vara entre un reperfilamiento, que al fin y al cabo es decidir no pagar, unilateralmente el Estado decidir no pagar la deuda en tiempo, o sea, sí en Claro. forma, pero no en No tiempo. entiendo. Y eso es lo que se plantea. Así que me parece muy interesante la distinción que plantea José y creo que es un buen disparador. Buenísimo. Y bueno, siguiendo con las preguntas que le acercamos a José, también le cuestionamos acerca de, o que nos explique acerca de que si bien este endeudamiento es histórico para la Argentina, cómo va a condicionar al próximo gobierno y si en este sentido contribuyó la política económica del actual gobierno. Bueno, para empezar tenemos que decir que el gobierno que va a asumir a partir del 10 de diciembre de este año lo va a hacer en una condición de crisis de deuda soberana. Una situación que no es inédita para el país, sino que se transformó lamentablemente en una constante del escenario político económico nacional desde el retorno de la democracia, ya que todas las administraciones que asumieron desde entonces lo hicieron en un contexto de crisis de deuda soberana en el cual la problemática de la deuda imponía condicionamientos sobre las decisiones, tanto en materia política, económica, social y en todos los espacios en los cuales la política tiene que resolver la vida de los argentinos. En este sentido, tenemos que decir que la crisis que va a heredar el gobierno que asuma el 10 de diciembre es más que significativa porque a las crisis convencionales de deuda, en la cual el Estado Nacional mantenía con sus acreedores privados, se le suma la crisis que supone una deuda con un organismo multilateral, como es el Fondo Monetario Internacional, con el cual el país tiene o contrajo a partir del stand-by firmado el año pasado una deuda de gran significación. Esta crisis de deuda soberana, que ya es evidente, va a condicionar lógicamente todas las esferas de la vida política, económica y social de el país. Lógicamente habrá que ver cuáles son las condiciones con las cuales asume el gobierno, es decir, cuál es el porcentaje de los votos que lo respaldan para tener una posición mucho más fuerte, si se quiere, en todas las negociaciones que tenga que encarar, ya sea tanto con el Fondo Monetario Internacional como con sus acreedores privados. Tanto si se avanza en un camino de reperfilamiento o en un camino de reestructuración. Bien, sin lugar a dudas lo que plantea José me parece también muy claro en este sentido. Las negociaciones con el Fondo Monetario van a ser bastante dificultosas, según mi opinión, porque si en caso de que se produzca el cambio de un gobierno de distinto signo político, que llegue, por ejemplo, Alberto Fernández a la presidencia, sin lugar a dudas no va a tener la misma predisposición que tuvo Mauricio Macri frente a distintos condicionantes que planteó el Fondo Monetario, que de todas formas me gustaría plantear que en realidad Mauricio Macri planteó ciertas metas y ciertas condiciones con el Fondo Monetario y luego se le resultaron muy difícil cumplirlas, como fue la meta de inflación sobre todo, que era uno de esos pilares a la hora de hacer el acuerdo. Realmente esta meta no la pudo cumplir y se le está dificultando también, o está llegando ahí con mucha dificultad a hacer el déficit fiscal con equilibrio, o sea, déficit fiscal que existe en equilibrio en la cuenta pública, pero de todas formas tiene un déficit en la cuenta corriente o en la cuenta de la deuda justamente, que es lo que estamos analizando acá. Y entonces nos planteamos hasta qué punto fue exitoso el plan de reformas económicos de Macri respecto a las posibilidades de continuar después abonando esta deuda, porque a mí lo que me parece más importante a la hora de entender la deuda es que la deuda es un instrumento, se puede utilizar de forma buena o mala, no significa necesariamente que sea algo malo. Y se critica el rol del FMI. El FMI en realidad, en muchas veces, si un país está dispuesto a hacer ciertas reformas económicas, es un muy buen organismo financiero para acceder a crédito y para poder acceder a deuda más
de forma más barata, llamémosle, o sea que las tasas de interés sean menores. Pero el problema son los condicionantes que esto trae alrededor, que si un país realmente los puede cumplir, que yo creo que Argentina no estaba en condiciones de llevar adelante los condicionantes, pero por sus propias características, no por falta de voluntad, porque yo creo que el gobierno de Macri tuvo la voluntad para llevarlo adelante, pero no se le dificultó mucho por los propios condicionantes que tenía Argentina y por la propia estructura, y en un contexto internacional que era muy restrictivo. Entonces, si bien tuvo buena intención, en algún punto también ignoró el contexto restrictivo Argentina y no tuvo en cuenta ese condicionamiento. Y un poquito sumando a lo que dice Agustín en las condiciones particulares de Argentina, lo que se nos suma este año son las elecciones también, que es otro complejo panorama para analizar. Y que si bien, bueno, justamente lo que caracteriza al presidente actual y al que creemos que será nuestro futuro presidente debido al resultado de las elecciones en las PASO, Aníbal Fernández, es sus diferencias en cuanto al pensamiento económico también. Y cómo también es parte de la responsabilidad del FMI acercarse un poco a este futuro, al candidato, digamos, para tratar también de seguir negociando esta deuda. Y en este marco también en julio, antes de las elecciones, Alberto Fernández se reunió con el director del Departamento del Hemisferio Occidental del Fondo Monetario Internacional, que fue Alejandro Werner, previo, digamos, como ya dije, a las elecciones, a las PASO que se realizaron el 11 de agosto, y también se volvió a reunir ya cuando, en septiembre me parece que fue en la última misión del FMI, que se reunió no solamente en agosto, sí. Se reunió Alberto Fernández, también acompañado por su jefe de campaña, Santiago Cafiero, y dos de sus asesores económicos, que son Guillermo Nielsen y Cecilia Todesca, un poco para ver también cómo sigue evolucionando la negociación de la deuda en perspectiva a futuro, ¿no? Quiero destacar el papel que tuvo, que nos acordemos que Guillermo Nielsen fue uno de los que tuvo un papel destacado a la hora de la reestructuración de deuda, sobre todo a partir de las distintas ofertas que se dieron a partir del año 2002 y 2003, en especial en Dubái en el año 2003. Guillermo Nielsen cumplió un papel fundamental a la hora de proponer e incentivar a que los distintos acreedores se sumaran al recorte de deuda que se dio en esos años. Sí. Así que me parece importante entender que hay una figura ahí preponderante en las reuniones con el FMI y demás, que el FMI no se juega por nadie, pero sin duda tiene en cuenta que Alberto Fernández es un posible ganador en las PASO en las elecciones presidenciales definitivas, y veremos entonces, se prepara ante este posible escenario. Yo por otra parte quería agregar por ahí a estas opiniones que específicas por ahí el tema económico, que también para que más adelante también en otros audios vamos a escuchar, por ahí voy adelantando esta idea de cómo condiciona toda esta cuestión de la deuda el proceso, digamos, de llegar hasta las elecciones, y hace que también se modifiquen tanto lo que los candidatos van a proponer, sobre todo yo estoy mirando a la plataforma de Alberto Fernández, y cómo hay un montón de aspectos que son como repensados en función del efecto y de las consecuencias latentes, digamos, de esta relación con el FMI, con la deuda. Y una de las ideas que después que va a aparecer en otro de nuestros audios, el tema de la legitimidad del gobierno, y esto también tiene que ver, digamos, con las negociaciones que se van a encarar posteriormente, cómo se van a hacer, los actores, como bien Agus decía, que están involucrados, y aparece eso, ¿no?, del peso de que tenga el próximo presidente y la legitimidad que logre a partir de la elección, cómo se va a posicionar para negociar y cómo va a tener que, digamos, aunar la mayor cantidad de actores posibles como para llevar adelante, digamos, este proceso de la mejor manera y con cierto margen de acción.
Bueno, y ahora vamos a continuar escuchando a José explicándonos acerca de si existen márgenes para las reformas y exigencias que propone el FMI sin caer en este sentido en un incumplimiento. Bueno, de momento es muy difícil vaticinar cómo se van a conducir las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional, no solo por la incertidumbre sobre el escenario político nacional, sino también por la incertidumbre que cierne sobre el propio organismo. No tenemos que olvidar que tras la salida de su directora general, eh, Christine Lagarde, para asumir la presidencia del Banco Central Europeo, el Fondo Monetario Internacional todavía no encontró una figura para conducirse en los próximos años. Y esta crisis institucional, o cómo se resuelva esta crisis institucional, sin lugar a dudas va a incidir en las negociaciones de Argentina con el fondo, siendo que nuestro país es el principal hoy deudor para con esta institución. Bueno, ahí escuchamos a José hablándonos, a diferencia de lo que presenté como audio, acerca de cómo se podrían perfilar las negociaciones con el organismo. Y también queríamos que él nos comente acerca de las negociaciones a partir de diciembre con respecto a los resultados de las elecciones y también cómo se diferenciaría el tratamiento de la deuda entre Mauricio Macri y Alberto Fernández comparado con lo realizado por Néstor en el año 2003. Bueno, las exigencias o condicionalidades que pueda tener el fondo para con la Argentina en las negociaciones a Los dos partir del juntos, 10 de manda. diciembre del 2019 va a estar atado precisamente al modo en el que se resuelva la asociación dentro del FMI, como también a las elecciones presidenciales de nuestro país, desde luego. La posibilidad de las exigencias de reformas estructurales, tales como una reforma previsional, pueden estar sobre la mesa, y el modo en el cual el gobierno próximo, o el de Macri o el de Fernández, acepte o no negociar esas condicionalidades estructurales, también va a estar vinculado con la legitimidad con la cual asuma, es decir, cuánta fuerza electoral supo eh, agenciar el candidato presidencial que se ha consagrado presidente a partir de diciembre. Bueno, si bien como investigadores siempre estamos obligados a analizar hechos y procesos ocurridos en el pasado, no podemos dejar de plantear que puede existir un abordaje muy diferente al de la administración Macri en un eventual gobierno de Alberto Fernández. Y esto, si se quiere, si hacemos una proyección de lo que fueron los años eh, durante el kirchnerismo, del 2003 al 2015, en el cual el tratamiento de la deuda soberana o de la problemática de la deuda soberana fue muy diferente al que llevó Macri. En este sentido, podemos decir, para ser bastante sucintos, que la administración Macri llevó un abordaje de inserción financiera internacional por reputación, es decir, la búsqueda de ganarse la venia de los diferentes acreedores de la República Argentina, sean privados como también de los propios organismos multilaterales de crédito, y en esta lógica de inserción por reputación, la cuestión de la autonomía no estaba presente. Cosa distinta fue la que ocurrió durante los años del kirchnerismo, en el cual la problemática fue íntimamente leída desde la teoría de la autonomía, es decir, que la deuda soberana constreñía las posibilidades de autonomía del país,
y así se llevaron adelante una multiplicidad de acciones para tratar de reducir esa dependencia que significa la deuda soberana, bajo la lectura del kirchnerismo. Bien, a mí me gustaría comentar varias cosas al respecto de esto que estuvimos escuchándolo a José. Lo primero es plantear que algo que me pareció muy importante de él, que él planteó, es el tema de que Christine Lagarde ya no es más la directora del Fondo Monetario Internacional y es una figura que se sentía muy cercana a Argentina y más que nada al presidente, a Mauricio Macri, y no tener una persona cercana en este organismo como titular o como cotitular, realmente representa una diferenciación porque significa que puede ser menores las posibilidades que nos favorezca este organismo ante diferentes decisiones que tenga que tomar, como pasó con el último desembolso que retrasaron de 5.400 millones de dólares que se iba a dar ahora en septiembre, y el organismo lo está dilatando porque está esperando a tener una mayor certidumbre en lo que es la política económica argentina y la política de la deuda. Y la otra cuestión que se planteaba, que era el diferenciamiento de la deuda, del tratamiento de la deuda entre Macri y Alberto Fernández y lo realizado por Néstor Kirchner, bueno, se plantean varias diferencias, pero para mí la más importante es que no se encuentra en un contexto de constreñimiento como fue la ley de convertibilidad del 1 a 1, o sea, tenemos una moneda que está bastante devaluada, y si bien eso hoy día resulta muy, muy penoso para el bolsillo de los argentinos y para cómo estos pueden llegar a fin de mes o observar las posibilidades de adquisición que tengan, puede plantear una mejora en los términos de intercambio, en lo que llamamos la competitividad clásica, que está dada por lo que es la relación peso-dólar o la moneda entre distintas monedas. Entonces, quizás los productos argentinos se pueden volver más competitivos por ser más baratos frente a otros. Eso nos puede plantear una cierta ventaja, y era algo que en el año 2001 no teníamos, en el contexto de la crisis, en el año 2002, cuando se declara el default. Con esto también quiero hacer una aclaración, que en realidad quien declara el default no es Néstor Kirchner, sino que es Eduardo Duhalde, ante la declaración de la Ley de Emergencia Económica, ¿no? Ahí es cuando declara la cesación de pagos a Argentina, y unilateralmente decide no seguir pagando porque se hacía muy difícil. Y esto lo quiero relacionar en realidad con un concepto que siempre me parece muy interesante y que por ahí no es tan fácil de entender, que es el de la relación deuda-PBI. ¿Por qué se insiste tanto en esto? Bueno, porque en realidad el mayor problema de la deuda no es tenerla o dejar de tenerla, sino la posibilidad de pagarla, ¿sí? O de continuarla pagando si uno ya la adquirió. Muchas veces lo que hacen países desarrollados, y fue lo que pasó en Europa, en la crisis del año 2008, por ejemplo, es que se seguía tomando deuda, se seguía obteniendo deuda para hacer frente a los anteriores vencimientos y a los anteriores pagos que había que realizar. Entonces, la dificultad hoy en día en Argentina se presenta por seguir tomando deuda y a qué nivel hacerlo, porque toda deuda tiene una tasa de interés determinada y esta se ha ido incrementando hace bastante tiempo. Y entonces la deuda en relación al PBI, ¿cómo se plantea? Que si yo tengo un nivel de deuda determinado, que por ejemplo en 2015 era de 224.000 millones de dólares, y el PBI en ese momento era de 524.000 millones de dólares. Es por eso que se plantea que tenía una relación del 45% entre uno y otro. Eso significa que mi economía está en plena capacidad de repago. Si yo al día de mañana me sucede algo y yo no puedo tomar más deuda, yo puedo hacer frente a esa deuda con un cierto margen. Y puedo tomar deuda con un cierto margen. Porque en ese momento Argentina tenía ciertos controles de capitales y ciertos instrumentos que le permitían mantener, o las reservas ya sea, o el tipo de bono que tenía, le permitía mantenerlos más fácilmente. Hoy, a año 2019, la deuda asciende a unos 310.000 millones de dólares, más o menos, o 334.000, dependiendo de la fuente que leamos, porque también existen algunas ciertas, llamémosle, triquiñuelas periodísticas, como ya otorgarle ese valor, lo que es el desembolso con el FMI, los créditos con otros organismos, y eso hace que realmente a veces confunda el número. El número neto hoy en día es 310.000 millones de dólares más o menos, y el PBI es de 432.000 millones, o sea, se ha dado una caída de más o menos 170.000 millones de dólares, que es un número bastante importante en el PBI del año 2015, porque
en un contexto de recesión económica se da esta caída del PBI ya sostenida hace unos 2 años más o menos. Y entonces, ¿esto qué implica? Que la capacidad de mi economía, porque eso es el PBI, el PBI es la suma total de todos los productos circulantes en una economía, mi capacidad de economía hace muy difícil que yo pueda hacer frente a estos repagos. Y entonces esta es la cuestión por eso después se plantea que hoy existe un 90% de aproximadamente, que en realidad es un número un poco estirado, yo diría que es un 80-85% de deuda respecto al PBI que existe. Y entonces a Argentina se le hace mucho más difícil ante volver a tomar deuda a menores tasas, o sea, tiene que tomar deuda a mayor tasa y eso implica continuar pagando cada vez más dinero a los acreedores a lo largo del tiempo. Y en este sentido, lo que dicen calificadoras de riesgo, como por eso me gusta enlazarlo con lo que decía Gabriela respecto a las elecciones, lo que dicen algunas calificadoras de riesgo, como la JP Morgan, que es una de las más importantes que existen, es que esta calificadora planteaba peores perspectivas para la deuda argentina. Porque la deuda argentina en realidad está calificada por estas calificadoras de riesgo, disculpen la redundancia. Entonces, ¿qué dicen? ¿Cuánto básicamente vale mi deuda? ¿Y esto en qué repercute? La tasa de interés a la que yo puedo tomarla, ¿sí? Y entonces, esta calificadora lo que dijo es que existen peores perspectivas haciendo un énfasis en los cambios políticos y en el incumplimiento que se ha observado previamente en gobiernos peronistas. Y entonces, sin lugar a dudas, esto no se trata solamente de economía política o de cuestiones financieras, sino también siempre está imbrincado de política y siempre plantea muchas cuestiones políticas, no solo política argentina, sino también política internacional y política en todos los ámbitos, ¿no? Entonces, y este rol de los calificadores es muy importante porque sin lugar a dudas ha llevado a dificultades para Argentina a la hora de financiamiento externo. Por ejemplo, por dar el caso, ahora han bajado la nota de Argentina, estaba en un triple B y ahora baja C, lo hizo Fitch, y de esa forma entonces Argentina cada vez tiene que acceder a financiamiento a tasas más altas y por eso acabó recurriendo al FMI porque el financiamiento que podía obtener para mediados del 2018 era mucho mayor que el que podía acceder cuando recién comenzaba su gobierno a principios de 2016. Claro. Eso es una idea. Sí, también el rol importante que juegan las calificadoras, que nada es inocente también, pensándolo, todo tiene una jugada política, pero qué mal también que nos vende a la Argentina en cuanto a diferentes calificaciones, ya sea, no sé, por las multinacionales, diferentes calificadoras como, no sé, está Moody's también, JP Morgan, como hablaba Agustina hace un momento, también, por ejemplo, la consultora Ecolatina recalcó que, por ejemplo, en 2018 Argentina fue el 7º país con peor performance económica a nivel mundial, y también mismo el informe del FMI que pronosticó que el PBI iba a caer en el 2018 y también en el 2019. Son cosas que suman, lo mismo que los puntos del riesgo país, que después, bueno, en agosto, después de las elecciones, llegó a los 2.000 puntos. A los 2.500 llegó. También. Que es, puedo explicar brevemente, no sé si qué significa el riesgo país. El riesgo país es una medición que se hace respecto a la posibilidad de impago que yo tengo de mi deuda. Claro. Y eso en realidad, ¿cómo se traduce? Bueno, hay una tasa en Estados Unidos que se llama tasa LIBOR, que es el nivel de deuda que toma Estados Unidos, básicamente que tienen los bonos del Tesoro norteamericano, que es muy difícil que entren en cesación de pagos, entonces son como los más seguros del mundo. A eso siempre entonces se le suma riesgo país. Entonces, cada 100 puntos de riesgo país es un 1 porcentual como lo tomamos nosotros. Eso significa que Argentina hoy, teniendo el 25 por 2.500 puntos de riesgo país, como pasó en agosto, tomaría deuda a 25% más de lo que dice la tasa el LIBOR. Entonces, que creo que está en el 3,5%. Entonces, significa que Argentina estaría tomando de una tasa del 30%, que es, pero muchísimo. Es impresionante. Entonces, en eso se traduce el riesgo país. Hoy en día, para 6 de septiembre, estaba a 2.100 puntos el riesgo país. Bajó un poco.